Listo, ahora sí, amigos, amigas, señoritas, caballeros, muy pero muy buenas noches. Les saludo, Steven Pérez Paucar. Para mí es un gusto, un placer compartir con cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a lo que es a este primer taller, a este pequeño inicio, en lo cual aquí directamente, como ustedes ya saben, directamente aquí vamos a estar aprendiendo, analizando, teniendo sesiones en vivo, para que si ustedes también vayan aprendiendo, ¿no? Que esa es la idea o esa es la intención sobre todo. Listo, vamos a comenzar primeramente con lo que es uno de los pequeños trucos o estrategias o personalmente lo que son las metodologías que yo personalmente sé es analizar. Por ejemplo, a mí me gusta lo que es en este caso operar, ¿ya? Operar las velas de 4 horas, ¿ya? ¿Ya? Las velas de 4 horas. Ahora, sobre todo, también hay que saber identificar lo que es en este caso las velas diarias, ¿ya? O vela diaria, ¿no? Como sea, ¿ya? Ahora, dependiendo de ello, obviamente, nosotros debemos de saber en qué horario específico es que hacen las aberturas de estas dichas velas, ¿no? Entonces, la sesión estamos dando inicio ahorita, que son las 6:50. Entonces, coincidencia de la vida, que faltan 10 minutos para lo que es en este caso de la vela diaria. Es decir, entre comillas, pues no. O bueno, entre paréntesis, ¿no? A ver, ya. La que es la vela diaria comienza a las 7 de la noche, ya, hora Ecuador, chicos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ya con esto, ustedes se pueden dar dando una pequeña indicación acerca de lo que son estas dichas velas, ¿sí? Ya. Ahora, lo que son las velas de 4 horas también coincide justamente dentro de 10 minutos aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Ya, que aproximadamente, ya, por ejemplo, en lo que son las velas de 4 horas, es a las 7, ya, a las 7. De aquí viene a lo que es a las 11. ¿Ya? Luego a las 3, perdón, a las 3, y luego, ¿ya? Y luego, bueno, eso sería todo, ¿no? Luego a las 3, a las 7, a las 11 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿ya? Entonces, sea a las 7 de la mañana, 7 de la noche, eso obviamente recurre a lo que son las velas de 4 horas. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ya tenemos, como quien dice, una especie de cronograma o un horario específico donde la cual nosotros vamos es a operar. Personalmente me gusta operar de esta manera, porque la idea o la intención al momento de analizar estas velas es que nosotros podamos asegurar entradas a largo plazo. Es decir, que por ejemplo una entrada como mínimo al menos te pueda dar entre unos 50 a 200 pics, ¿ya? Y por ejemplo, en el tema de trading, chicos, tienen que algo tomar full en cuenta. Es que no nosotros debemos dedicarle en cierta parte al 100%, pero no. O sea, ni tan poco ni tan mucho. ¿A qué quiero llegar con esto? De que, por ejemplo, personalmente, ¿ya? No les digo que operen el mercado o analicen el mercado 24/7, sino que busquen una estrategia o busquen una metodología que se adapte mejor a ustedes. Y por ejemplo, así sea que, por ejemplo, a las 3 de la tarde tú le hayas dedicado una hora de tu vida y que por ende en esa hora te dio un buen análisis de más de 100 pics, automáticamente retírate del mercado hasta el siguiente día. Porque esa es la idea, que aquí tú como quien dices, entres y salgas por ahí mismo del mercado. Una, en palabras sencillas, ¿quién busca a quién? ¿Tú buscas el mercado o el mercado te busca a ti? Con esa siguiente interrogante te dejo ahí para que tú te pongas a analizar, te pongas a pensar, sobre todo, qué mismo haces para obviamente analizar en el mercado, ¿no? O a su vez, obviamente, teniendo alguna especie de metodología personal para que así se pueda adaptar mejor a ti. Y a su vez, obviamente, puedas tener resultados, ¿sí? Entonces, ya faltan aproximadamente unos 7 minutos para lo que es la vela diaria, ¿ya? O velas diarias, que es a las 7 de la noche, hora Ecuador, ¿sí? Obviamente también coincide con lo que es la vela de 4 horas.
Así que en este ámbito, en este caso, vamos a analizar el mercado y vamos a ir viendo posibles oportunidades, ¿sí? Ahora, esto de aquí lo vamos a dejar aquí tal cual, ¿ya? Un segundo, ya vamos a dejarlo ahí nomás, en toda la esquinita y para que se pueda ver. Ya, y de aquí vamos a ir viendo el mercado. Por ahora lo que es Boom 1000, ya, bueno, voy a poner como ejemplo hasta mientras, ya, por ahora Boom 1000 estamos en formato 24 horas, o sea, de la diaria, ¿no? Por lógica. Ya, entonces aquí en este mercado de aquí, personalmente no lo vamos a analizar o tomar en cuenta porque está en máximos históricos. ¿Y qué es máximos históricos? Cuando el mercado, por ejemplo, cuando nosotros analizamos en el mercado, ¿ya? Por ejemplo, siempre tomamos en cuenta lo siguiente, ¿ya? Tomamos en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, tenemos como quien dice un máximo y un mínimo en lo que es en fecha anterior, ¿no? Déjame hacer un poquito más de zoom. Ya, por ejemplo aquí, como quien dice, tenemos lo que es un máximo y un mínimo y obviamente tenemos lo que son soporte y resistencias, ¿no? ¿Verdad? Aquí también pasa lo siguiente, tenemos un máximo y también tenemos lo que es un mínimo, ¿no? ¿Verdad? Ahora, como ya hemos visto, dentro de todo este espacio de aquí, no tenemos absolutamente nada. Esto es considerado lo que es máximos históricos, porque ya no hay ni algún punto o zona como tener como referencia para poder tomar entradas. Entonces, si es de operar ahorita, obviamente sería con un 50% de probabilidades. Es decir, que todo puede pasar. Entonces, en ese ámbito, en ese caso, vamos a descartar lo que es el boom mill, ¿sí? Entonces, buscamos otro activo hasta mientras, como por ejemplo, bueno, el boom 300 también creo que lo he visto alcista, pero vamos a revisarlo. Ah, no, está bajista. Entonces, en este ámbito, en este caso, no lo veo tan recomendable operarlo lo que es el Boom 300, ¿ya? Que ha habido mucha consolidación. Entonces, ¿cómo es darse cuenta cuando hay consolidación en el mercado? Simplemente bajando temporalidad, perdón, ¿sí? Entonces, al uno observar el mercado, nos damos cuenta de lo siguiente, que en sí el mercado, como quien dice, ha llegado a un máximo y a un mínimo. Y de ahí no ha roto esta consolidación. Esto se lo conoce como consolidación, ¿sí? Entonces, por ese lado, por ese ámbito, no lo veo apropiado operar el Boom 300, ¿sí? Recuerden que si tienen preguntas, dudas, pueden hacerlo con toda confianza, ¿sí? Así que mientras tanto vamos a ir viendo, ir visualizando el mercado para ver posibles oportunidades. Mientras tanto, Boom 300 tampoco veo nada importante. Vamos al siguiente índice, como por ejemplo Boom 500, y vamos a ver qué tal, ¿sí? Ahora, asimismo como el Boom 1000, en Boom 500 está demasiado reaccionado para la alza, ¿ya? Por ejemplo, si ponemos formato 24 horas, asimismo vemos ya así mismo podemos visualizar que en Boom 500 ha estado muy alcista en los últimos días, por no decir semanas. ¿Ya? Entonces, miren, dense en cuenta con lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos como una especie de punto máximo, en la cual el mercado ya ha llegado hasta ese punto. Entonces debería al menos llegar a hacer un retroceso fuerte o llegar o irse hacia la baja. Como en este caso ya ha sido roto esta zona, es muy probable que Boom 500 siga reaccionando, pero es una probabilidad del 50%. Pero lo que podemos hacer es darle seguimiento e ir viendo posibles escenarios. Como vemos que está el mercado muy reaccionado hacia la alza, lo que podemos hacer es seguir dándole seguimiento o ir reduciendo temporalidad poco a poco para ir viendo posibles opciones o posibles entradas. ¿Sí? Entonces, con esto, obviamente, hay que tomarlo con calma, con paciencia e ir verificando. Si obviamente, por ejemplo, en Boom 500 no tenemos alguna zona tan apropiada, porque el movimiento de Boom 500 está demasiado acelerado o demasiado reaccionado, entonces es mejor o es preferible, mejor evitarlo y esperarlo para una próxima ocasión, ¿no? Simplemente recuerden que asimismo como hay bastantes mercados, hay bastantes oportunidades
para uno poder analizar, ¿sí? Entonces, por este lado, en lo que trata de Boom 500, está demasiado alcista. Entonces, ahorita esperaría al menos un retroceso, ¿ya? Para poder ingresar. Pero si es para cazar SPY, ¿ya? O cazar reacciones, la verdad es que no lo veo tan predecible. Entonces, en este caso, prefiero mejor evitar en entrar zonas que no tengamos esa seguridad al 100%, ¿no? Entonces, lo que sí podemos darnos cuenta que hay tan conocidos como pequeñas zonas o pequeños order blocks. Que son esos order blocks? Prácticamente son como una especie de puntos o zonas estratégicas donde el mercado puede reaccionar anteriormente, ¿ya? Como por ejemplo, y ahorita ya son las 7, chicos. Si pongo en 24 horas, ¿ya? Se darán cuenta que aquí ya acaba de aparecer la vela de 4 horas correspondiente, ¿no? Miren, para que vean que es verdad, aquí está. Esta es la vela diaria, ¿sí? Entonces, sí, obvio, si nosotros agarramos muy bien el análisis y obviamente se da todo bien a favor de uno, podemos decir que podemos encontrar una entrada a largo plazo, ¿sí? Que puede durarte mínimo un día, ¿sí? Ya. Entonces, aquí actualmente tenemos zonas bastante pegadas que son bloques de órdenes o order blocks de 15 minutos. ¿Y cómo los tomo en cuenta? Lo que es mi vela bajista, ya, es decir, mi vela roja antes de mi impulso alcista, es decir, la vela verde. ¿Sí? Ya, entonces yo aquí ya tengo posibles zonas de reacción. Ahora, si quiero ser un poquito más preciso, simplemente sigo bajando más temporalidad. ¿Ya? Pero lo que me doy cuenta, ya que dentro de estas mismas zonas donde yo marqué, es posibles reacciones, ¿ya? Pero obviamente, pues no, para tomar en cuenta la zona más apropiada de reacción, ¿ya? Podríamos tomar en cuenta este de aquí, que esto aquí es el bloque o el order blocks de 5 minutos, ¿sí? Y más abajo tenemos otro. Aquí hay que darnos cuenta que en Boom 500 tenemos demasiados bloques de órdenes bastante cercanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillo. Lo que podemos hacer es, como quien dice, tomar una entrada más o menos abarcando, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer la entrada un poquito abajo, más o menos por aquí, y tener un SL estructural, ¿ya? Que son de 15 pics. Que aquí ya estamos abarcando tanto como el primero y el segundo punto de entrada. Si es mucho SL, simplemente pues decido en este caso, reducir mi riesgo. Tengo que obviamente saber qué lotaje mínimo yo utilizo. Si utilizas un lote, 2, 5, 10, 20, 50, obviamente tienes que partir a la mitad. Es decir, ¿no? Por ejemplo, la entrada tú ya mantienes ahí, ¿no? ¿Verdad? Con los 15 pics de SL. Entonces, por recomendación, yo te diría que para la primera entrada, divide aquí, o sea, el primer punto, a la mitad. Por ejemplo, tu lotaje normal es un lote, ¿no? Entonces, aquí ingresas 0,50, ¿ya? Bueno, ahí no se dibujó bien el 5, pero aquí ponen el siguiente punto de entrada, ponen el otro lotaje restante, 0,5, ¿ya? Y ahí obviamente esperan a que haya una reacción o que desarrolle el precio y de ahí obviamente van disminuyendo el riesgo también y obviamente van teniendo ganancias dependiendo si ocurre o no ocurre reacción, ¿no? Entonces eso es lo que yo les podría recomendar, ¿ya? Entonces ya ahí vamos a ver si ocurre reacción o no en lo que es en Boom 500. Ahora vamos a buscar otro índice. A ver qué tal. Ya revisamos los boom, ahora vamos con los crash. Creo, si no me equivoco, vamos a poner mejor el crash 300, a ver qué tenemos y a ver qué tal, ¿no? Ya. Ahora, algo que también quiero recalcar, ¿no? Para que también me entiendan. En el caso de los crash, ¿ya? En el caso de los crash, para que ustedes puedan garantizar buenas entradas, tienen que en este caso esperar que al menos lo que es la vela diaria, la vela de un día, perdón, ya siempre tiene que abrir en zona máxima, ¿ya? Zona máxima
me refiero es en la parte superior, ¿sí? En la parte superior, ¿ya? Pero si abre en la vela diaria, ya abre en zona mínima, ¿ya? Para mí, o es también considerado como entradas con lo que es ruptura o continuidad de precio. Esto es prácticamente lo que nosotros queremos hacer aquí, es seguir continuando a las ventas en los crash, ¿ya? Asimismo pasa con los boom, pero obviamente ya como quien dice, la metodología ya es al revés, ¿ya? Entonces aquí, como ya nos estamos dando cuenta, bueno, apenas estamos, se está desarrollando la vela, entonces hay que esperar un poco, pero aquí ya nos estamos dando cuenta que está haciendo su impulso hacia la alza, ¿no? Entonces todo es cuestión de paciencia y simplemente esperar. Como ya lo sabemos o ya podemos identificar en Crash 300, vemos que es o es un análisis o si tomamos entrada, ya es bajo a lo que es continuidad o ruptura de precio, ¿sí? Entonces ya aquí, obviamente, con estas indicaciones, ya vamos a tomar en cuenta nuestro lotaje. Cosa que así, si por ejemplo tu lotaje normal es un lote, ya simplemente reduces tu lotaje, porque el tema está de que como ya te mencioné estos dichos términos, las entradas no van a ser tan efectivas. Sobre todo, obviamente, si es que no tienes mucha paciencia, que digamos. ¿Ya? Pero para obviamente asesorarnos de tomar ciertas indicaciones o poder tomar posibles entradas y que nos den beneficio, todo es cuestión de tener paciencia, ¿ya? Por ejemplo, actualmente estamos en velas o en temporalidad de 4 horas en Crash 300, ¿no verdad? Ya, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primero que todo, nos damos cuenta de lo siguiente. A ver, déjenme ver que me dejaron unos mensajes que dicen... Dice, creí que la reunión era a las 7. Sí, pero avisé antes y escribí. Ya, de igual la clase está siendo grabada. Ok, después de esto, chicos, ya como ustedes ya pueden ver, notar, estamos en formato de 4 horas y quiero que se den cuenta que actualmente existe consolidaciones en velas de 4 horas, ¿no verdad? Entonces, dentro de estos pequeños parámetros, ¿qué podemos deducir? Simplemente de a mera vista, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema de Crash 300, en velas de 4 horas, por lo menos o por lo mínimo, al menos, ya como mínimo debe de subir a la mitad de esta vela. Déjenme mejor poner otros colores. Denme un segundo. Ya, por ejemplo, solamente tomo en cuenta lo que es, ya, lo que es mi vela alcista, ya, es decir, la vela verde, ¿no? Entonces, quiero que noten toda esta consolidación en formato de 4 horas. Lo que podemos deducir simplemente y a mera vista es que posiblemente en el tema de Crash 300, como mínimo, debe de subir hasta aquí y máximo debe de subir hasta acá, ¿sí? Por el tema de la consolidación que vemos en 4 horas, ¿ya? Entonces, viendo ya esos puntos, simplemente seguimos bajando temporalidad, ¿ya? Por ahora, en formato de 1 hora, no vemos mucho que digamos, porque no tenemos algún bloque de órdenes cercano. El único que vemos factible es el que está aquí, ¿ya? Que es la vela de 1 hora. Y solamente tomo en cuenta lo que es el cuerpo, ¿ya? Lo que es el cuerpo. Lo que es la mecha, no. ¿Sí? Solamente el cuerpo de la vela. Ahora, como se darán cuenta, si yo, por ejemplo, calculo, ¿ya? O quiero tomar como quien dice una entrada, ya en la abertura y en el cierre del bloque de órdenes, yo me estoy dando cuenta que son de más o menos entre unos 20, bueno, entre unos 15 a 25 pics. Entonces es demasiado. Si yo quiero reducir el riesgo, tengo que seguir bajando temporalidad para obviamente buscar entradas un poquito más precisas, ¿no? O con menor SL, ¿no? Entonces sigo bajando temporalidad y vean esto, chicos. Me topo con un bloque de órdenes de 30 minutos. ¿Y cómo lo identifico? ¿Ya? Mi vela alcista antes de mi impulso bajista. Es decir, la vela verde al lado de la vela roja. ¿Sí? Entonces, ya aquí obviamente tenemos nuestro primer punto de entrada. Es decir, que podríamos entrar ahorita y marcar un SL, ¿ya?
aproximado de unos 20 pics. Pero miren aquí el pequeño detalle. Ya quiero que se den cuenta de lo siguiente. A pesar de ser unos 20, 25 pics, sí es bastante. Pero otra cosa que quiero que tomen en cuenta, que en el tema de Crash 300 o en el mercado de Crash 300, es un índice que se podría decir que es el número uno de Boom y Crash, porque el tema que está aquí es que consume bastantes pics. ¿Ya? Vean eso, chicos. Entrada al Megapic. No sé si alguien ingresó, pero vean lo siguiente. Al momento que ustedes encuentran algún bloque de órdenes, ¿ya? Tienen que tomar en cuenta que existen tan conocidos como zonas calientes. Estas zonas calientes se los menciona es a los bloques de órdenes que exactamente coincide con lo que es la abertura, ¿ya? Déjame ponerle otro color, de un color negro mejor, ¿ya? Lo que es la abertura, ¿ya? El 50% del bloque de órdenes, ¿ya? Ya, perdón, estas dos mencionadas son las zonas calientes, que es la abertura y el 50% del bloque de órdenes, que son las zonas más probables de posible reacción. Y también tenemos, en el menor de los casos, lo que es el cierre del bloque de órdenes, ¿ya? Entonces, ya tenemos ya establecidos lo que es el bloque o el order block de 30 minutos, ¿no? Entonces seguimos bajando temporalidad, 30 minutos, ¿ya? Y vamos a ir viendo, ¿ya? Vemos lo siguiente. Por ahora, ya el bloque de 30 minutos, sabemos que es toda esta franja de color morado, ¿no? ¿Verdad? Y ahora tenemos otro bloque de órdenes bien establecidos, que es este exactamente de aquí, que es de 15 minutos, ¿ya? Ahora, si es que nos queremos poner a visualizar cuál es el 50% y todo lo demás, pueden ir, denme un segundito, simplemente, como que dice, le pueden sacar la mitad del bloque de órdenes, ¿no? Déjenme revisar, creo que aquí mismo está esta cuestión. Ahí miren, acá está, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el 50% del bloque de órdenes, está cerquita de igual manera, miren, está aquí, ¿ya? Entonces, dentro de estos bloques de órdenes que encontramos, las reacciones que nosotros estamos esperando. Si yo pongo temporalidad de 1 minuto, me doy cuenta de lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí es donde nos estamos dando cuenta el desarrollo del precio, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. Ahora, chicos, tienen que tomar en cuenta que si, por ejemplo, así sea por un mínimo de 1 o 2 pics, la verdad es que no hacen tanto la diferencia. Solamente quiero que se den cuenta. De aquí hasta acá, no hay mucha la diferencia para decir, chicos, ¿saben qué? La entrada no lo tomamos al pic. Pero si tú ya entraste con unos 2 o 3 pics con anticipación, ya obviamente te aseguras de que vas a salir en ganancias, para que obviamente evites que tu análisis se vaya sin ti, ¿ya? Y miren, más profits en el Crash 300, chicos. Y yo les dije, podemos entrar ahí, chicos. Yo les dije clarito, ¿ya? Y fue al Megapic. Sin querer queriendo lo puse ahí. Y vean eso. Ya con esto van como unos 42 pics. Súper bien. ¿Y cuántos tiempos Ah, no, perdón, me equivoqué. Van como unos 26 picks a favor. Sí, 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 estoy bien. Pensé que me había equivocado. Ya, vamos como unos 26 picks a favor. ¿Y cuánto tiempo nos tomó en analizar el mercado? Menos de unos 15 minutos. Y vamos bien. Entonces, en este ámbito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente es cuestión de esperar. ¿Ya? Aquí viene otro gran detalle o gran dilema. Por ejemplo, y ahorita estoy en ganancias, ¿qué hago? Cierro en ganancias, Steven, ¿qué hago? En este caso, primero que todo, tienes que revisar la direccionalidad del precio y ir identificando si es que tu análisis, ¿qué buscas? ¿Entrar a largo plazo o simplemente cazar ciertas reacciones o generar un pequeño promedio de ganancias, ¿no? Entonces, seguimos revisando ya en lo que es en temporalidad diaria, ¿ya? Y vemos lo siguiente, ¿no? Ahora, si es que yo quiero tomar en cuenta en qué punto exactamente yo puedo salir o tomar en cuenta como mi take profit.
¿ya? Y puedo tomar en cuenta lo que es bueno, las líneas ya las puedo eliminar, ¿no? Ya. Entonces, para tú que puedas tomar en cuenta tu take profits o hasta dónde probablemente el mercado llegue a subir o a bajar, dependiendo del índice, tú tienes que verificar primero que todo tu vela diaria anterior, ¿no? ¿Ya? Tu vela diaria anterior. Es decir, aquí mismo está visualizado. Esta velita de aquí, mi vela diaria anterior. Ya, ahora, si es que obviamente quieres tomar en cuenta la mecha, puedes tomar en cuenta la mecha inferior, ¿ya? Ahora, aquí tú ya te puedes dar una pequeña referencia, que en este índice del CRAS 300 tenemos como quien dice un pequeño espacio donde el mercado pueda seguir reaccionando más hacia la baja. Es aquí donde tú tienes tu primer punto, ¿ya? O tu primer TP, ¿ya? Es decir, que el CRAS 300 tiene que al menos bajar a todo esto de aquí como tu primer take profit, ¿sí? Entonces, ya ahorita estás en ganancias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo mejor que puedes optar es tomar parciales, hacer B y dejar corriendo tu operación hasta el TP que tú tengas programado o tengas previsto. Estamos visualizando un promedio de unos aproximados, unos casi 55, 60 pips, más o menos. Y está bastante bien. Entonces, todo esto es cuestión de tener paciencia, chicos. Nada más, paciencia. Ya de ahí, ya lo que pueden hacer simplemente es cuestión de practicar, nada más. Practicar, practicar, practicar. Una vez que ya entiendan todo, ahí sí créanme que les va a ir más que bien, más que excelente. Y simplemente todo es cuestión de poner en práctica lo aprendido, nada más. De ahí coméntenme, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien, todo claro, todo perfecto? Ya. Entonces, de igual manera vamos a seguir visualizando algún otro mercado, por si acaso no hayan tomado la entrada de Crash 300, ¿no? Bueno, miren, aquí en lo que es en Boom 500, acuérdense que teníamos también una entrada también prevista. Y miren, sobre todo yo lo esperaba en este punto exactamente. Más o menos aquí. Yo esperaba que al menos retrocediera un poco y ahí que subiera. Ahora, ahorita ya el Boom 500 ya está un poquito ya reaccionado, ¿no verdad? Entonces, si nosotros vamos a buscar entradas en el Boom 500, sobre todo hay que tomar en cuenta que también tenemos zonas o bloques de órdenes cercanas que también coinciden con puntos probables de reacción, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente esperarlo al punto indicado. Si en tal caso se va antes, pues que se vaya, no hay ningún problema, chicos. Esto tienen que tomar full en cuenta. Si un análisis o una entrada se les fue porque por A o B razón se descuidaron o algo así por el estilo, no se angustien, no se molesten, no se sientan mal, porque así mismo como se les fue una buena oportunidad, viene varias oportunidades más adelante. Así que por esa parte no se preocupen. Entonces, por este lado yo sigo firme y lo sigo esperando en este punto. Si se va antes, pues que se vaya, no hay ningún problema. Bueno, se los repito, el mercado hay bastantes oportunidades. Simplemente es cuestión de esperar, nada más. Tener paciencia, ¿sí? Listo, chicos. Comenten alguna duda, pregunta. Bueno, me queda 10 minutos de sala, que no hay problema. Si se cierra la sala, chicos, no hay problema. Volvemos a abrir una y no hay, no ha pasado nada, ¿sí? Ok. Bien, por favor, una consulta. Quedamos. Hola. ¿Qué vas a decir, mi crack? ¿Qué cosa? ¿Qué fue, Doc? Una consultita, cuando te refieres no sé si es bloque de orden o orden de bloque, Sí, ¿a es lo qué te mismo. refieres exactamente? Ya, los order blocks o los OB o bloque de órdenes son prácticamente como zonas estratégicas donde el mercado puede llegar a reaccionar. Por ejemplo, en estos recuadros morados son bloques de órdenes que yo recalqué o en este caso señalé. Por ejemplo, la del 30 minutos, que fue aquí que yo indiqué. Momento.
¿ya? Que fue exactamente este de aquí. ¿Cómo lo identifiqué? Mi vela alcista antes de mi impulso bajista, es decir, mi vela verde al lado de mi vela roja, ¿sí? Entonces, eso de ahí es un bloque de órdenes. Aparte de eso, que también coincidía con lo que es la abertura de la vela diaria más la vela de 5 minutos, de 15, de 30 y de 1 hora, ¿no? Todo eso hubo una coincidencia más que clara. ¿Ya? Entonces, en lo que yo puedo esperar aquí es al menos que, por ejemplo, como teniendo primer punto de entrada, yo esperaría que al menos en, por ejemplo, en Crash 300 sigo, ¿no? Retrocediera al punto de origen, es decir, al punto de entrada, ¿ya? Y luego nuevamente caiga. Pero sobre todo, como estoy analizando en 30 minutos, es posible que un máximo o un periodo de 10 minutos, ¿ya? Ocurra una reacción. Y mira, quiero que te des cuenta de lo siguiente. Tanto como en bloque de 30 minutos y de 15 minutos existe coincidencia, ¿ya? Que aquí mismo está, no hay para qué perderse, aquí mismo está. Entonces estamos en una zona que hay coincidencia, ¿no verdad? Entonces, es decir, en cuestión de hora, en horario, está cerca de abrir la vela de 15 y también de 30 minutos. Entonces, es probable que, por ejemplo, en Crash 300 regrese al punto de origen, ya, en este caso suba un poquito más, a esperar obviamente esos 10 minutos restantes y de ahí nuevamente caiga, ¿no? Es lo que pueda suceder. Aquí estamos tomando en cuenta es el primer punto de reacción, que para esto sirve lo que son tan dicho los order blocks o los OV o bloques de órdenes, ¿sí? Que serían zonas estratégicas donde el mercado llega a reaccionar, ¿ya? Sí, vengo de consulta, buenas noches. Sí, dígame. Lo que es los orden block, en todas las temporalidades siempre te va a coincidir en donde las colocas, ¿o no? Sí, mayormente siempre hay coincidencia. Por ejemplo, si nosotros nos podemos hacer backtesting, que es bastante, es básicamente es como hacer un análisis técnico del mercado, ¿ya? Y obviamente verificar que si las reacciones coinciden o mi análisis coincide con el mercado. Por ejemplo, mira, aquí tengo un bloque de órdenes, ¿ya? De justamente de 15 minutos. ¿Ya? Y obviamente si yo quiero trazar lo que es mi cierre, mi 50% y la abertura de mi bloque de órdenes, ¿ya? Yo sinceramente los marco y no hay ningún problema, ¿no? Ahora, como ya indiqué, ¿no? ¿Verdad? Déjenme eliminar las rayas grises para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo veo aquí, chicos? Simplemente quiero que se den cuenta. Yo sé que son muchas rayas o garabatos pueden ser, pero quiero que presten muchísima atención. Entonces vean aquí. Aquí ya encontré un bloque de órdenes de 15 minutos, ¿no verdad? Entonces, yo en este caso coloco las líneas para no equivocarme y pongo, ¿no? Lo que es la abertura, el 50 y el cierre del bloque de órdenes, ¿no verdad? ¿Y qué fue lo que les dije al principio? Existen zonas calientes. ¿Cuáles son esas zonas calientes? La abertura y el 50% del bloque. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta cómo el mercado ha llegado hasta ese punto y hizo reacción, ¿ya? Hizo reacción. Vieron que se regresó con todo, otra vez llegó al mismo punto y otra vez reacción, ¿ya? Por eso es importante darle seguimiento al mercado, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden verificar. Entonces, aquí como nos encontramos en un bloque de órdenes de 15 minutos y de 30, ¿no? Entonces estoy esperando que un promedio de 7 minutos o a 10 minutos ocurra una reacción en el Crash 300. Pero ojo, aquí viene el gran detalle. Acuérdense bien qué fue lo que dije al principio. Lo que es la vela diaria abrió en zona mínima. Y cuando abre en zona mínima, esto es considerado entradas bajo lo que es ruptura o continuidad de precio. ¿Ya? Es decir, ya como si ponemos aquí a visualizar todo el mercado, ya nos damos cuenta de lo siguiente. Existe máximo y mínimo. Y des en cuenta cómo es el mercado. Ha hecho bastante consolidación, ¿ya? Entonces, no demoraría que al menos en esta consolidación bajista,
que des en cuenta que de un cierto modo la consolidación se mantiene de manera bajista, ¿no verdad? ¿Ya? Entonces, es muy probable que en algún momento, tarde o temprano, venga y caiga con todo. Esto es obviamente haciendo un análisis profundo a largo plazo. Todo puede pasar, todo puede suceder. Pero en este caso, solamente estamos tomando en cuenta nuestro primer punto de entrada. ¿Sí? Y de ahí hay que simplemente esperar, nada más. Ya. Por ejemplo, miren aquí, chicos. ¿Se acuerdan de Boom 500? La verdad no llegó, no hay problema, pero vamos a ver por qué razón reaccionó en ese punto, ¿no? Simplemente es cuestión de analizar, nada más. Ya, vamos a analizar, vamos a ir viendo. Estamos en temporalidad de 15 minutos, ¿no es verdad? Y nos encontramos con lo siguiente. Acuérdense qué fue lo que yo dije al principio. En Boom 500 tenemos bloques de órdenes apegados de 15, ¿no verdad? En este caso tenemos este punto de aquí, ¿ya? Y este otro punto de acá, ¿ya? Entonces, ¿qué fue que donde me di cuenta? Que la reacción en Boom 500, ¿dónde fue que hizo? En el 50% de mi bloque de órdenes. Cosa que si yo hubiese estado más un poquito más, más pendiente, ¿no? O si hubiese arriesgado antes de tiempo, hubiese tomado la entrada y con unos 12 picks, máximo 15, tranquilamente hubiese aguantado y operaba a la continuidad, ¿no? Así de sencillo. Sí, por eso les menciono, chicos, el tema del aprendizaje, que ustedes al mismo tiempo aprendan y pongan en práctica lo aprendido. No se queden simplemente con lo teórico y ya está, se acabó. Tienen que practicar de todos modos, ¿sí? Practiquen en cuenta demo una vez que perfeccionen la habilidad, perdón, ahí sí ya se pasan a cuenta real. Recuerden que todo aquí es un proceso. Y a medida de eso van a ir teniendo más experiencia, más conocimiento y van a teniendo más habilidad en el trading, ¿sí? Todo es cuestión de paciencia, nada más, chicos. Ya, ahora vamos a ver. Bueno, Crash 300 ya vi, Crash 500 también ya lo vi. Ahora, miren acá, chicos, también. ¿Ya? Asimismo, como vemos en Crash 500, como lo vemos, si vamos a operarlo sería bajo continuidad o ruptura de precio, ¿no es verdad? Entonces ahí, por ese lado, simplemente podemos hacerle un pequeño backtesting y verificar si tenemos alguna opción para poder entrar. Bueno, chicos, se terminó la primera parte de la sesión, me queda menos de un minuto. Si se cierra la sala, no se preocupen, vuelvo a abrir otra y sigo explicando, ¿está bien? Así que no se preocupen. Así que ya saben, estén al pendientes para la nueva